A continuación presentaré un video para realizar análisis cualitativo de textos, que se denomina también análisis textual, que representa forma sistemática para analizar datos cualitativos. Hay toda una controversia que ha generado una oposición entre lo cual y lo cuanti. Y se dice que lo cual tiene que ver con palabras y lo cuanti con números. Y esto ha generado bastantes ambigüedades y en muchos casos distorsión. Acá presento un cuadro que resume el análisis de los datos. Se pueden realizar análisis cualitativo y cuantitativo de datos cualitativos y de datos cuantitativos. En este cuadrante tenemos la interpretación de texto, básicamente la hermenéutica, la fenomenología, la teoría fundamentada. Y el análisis cualitativo, de datos cualitativos aplicando técnicas cuantitativas, significa transformar palabras en números. Por ejemplo, el análisis de contenido clásico, el análisis del dominio cultural. En este cuadrante, que es la intersección entre el análisis cualitativo de datos cuantitativos, hay una búsqueda de presentación de significados como resultado del procesamiento cuantitativo. Y en este cuadrante está lo más puro, que es análisis cuantitativo de datos cuantitativos. Por ejemplo, los análisis estadísticos de datos numéricos en programas como SPSS. Sin embargo, el análisis textual ha llevado al desarrollo de lo que los franceses han denominado la estadística textual, que permite hacer análisis textual y posteriormente, a partir del análisis textual, realizar algunos procedimientos, por ejemplo, de estadística multivariante, como el análisis de correspondencia, el escalamiento multidimensional. Y esto estaría indicando de que no es tan puro el argumento de decir que lo cuanti tiene que ver con números y lo cuali tiene que ver con palabras. Es importante diferenciar los análisis exploratorios de los análisis confirmatorios. Los análisis exploratorios son no estructurados, o mucho menos estructurados. En cambio, los confirmatorios son estructurados. En términos de análisis exploratorio tenemos las entrevistas informales, la observación participante, las entrevistas no estructuradas. En un plano más intermedio en este eje tenemos las entrevistas semiestructuradas, las listas libres de palabras, y ya hacia el polo de lo estructurado tenemos las encuestas abiertas acercándose, las encuestas cerradas y la observación sistemática. Hay dos grandes tradiciones para el análisis textual: estudiar el texto como experiencia del otro y el texto como objeto de análisis. Cuando se estudia el texto como experiencia del otro, se puede hacer a través de la entrevista estructurada, se hace un análisis de las vistas de los datos, se establecen relaciones entre los datos y se procede a aplicar, por ejemplo, estadísticas multivariantes como el escalamiento multidimensional, el análisis de clúster y el análisis de correspondencia. Pero hay otra variante que es el texto de flujo libre, que corresponde al análisis de palabras, por ejemplo, a través de las palabras en contexto, la frecuencia de palabras, las redes semánticas. Y posteriormente es aplicar este mismo tipo de análisis multivariante. Otra alternativa es ya no trabajar con el análisis textual de esta manera, sino que crear código en un enfoque exploratorio, por ejemplo, qué es lo que hace la teoría fundamental y el análisis temático, o códigos en orden a confirmar. Tenemos el análisis de contenido y los diccionarios de contenido. La otra variante es el análisis textual en la tradición, el texto como objeto de análisis, el análisis conversacional, el análisis de las narrativas y las estructuras gramaticales. Lo básico del análisis textual es identificar temas, describir temas y hacer comparaciones. Este diagrama, elaborado por la doctora María de los Ángeles Páramo, psicóloga, es un flujo
Es bastante interesante y refleja el procedimiento que uno sigue al analizar entrevistas o datos que provienen de grupos de discusión. Se transcriben los textos, ¿sí? Es decir, se graban, por ejemplo, en MP3 y posteriormente se traducen a Word. Se depuran los textos, separando las preguntas que puede hacer la persona que está dirigiendo el grupo de discusión o la pregunta del entrevistador, y se van dejando los textos que va generando el entrevistado. Se construyen los archivos, que pueden ser de formato de texto o en Word directamente. Se ejecuta el programa TextStat, que es el que desarrollaré en el video que sigue, y se hace análisis de lista de frecuencia de cada entrevista. Se identifican las palabras clave con mayor presencia. Se hace un análisis de concordancia de palabras clave en la entrevista, y con todo esto se producen relaciones de significado y la identificación de temática. Esto que he presentado, algunos de los elementos, y algunos de los elementos que presentaré en el video, formaron parte de un texto que elaboramos con María de los Ángeles Páramos, que se llamó TextStat 281 Análisis de Texto. En este video abordaré el programa TextStat, que es una herramienta de análisis textual simple. El análisis de texto apunta a extraer los temas contenidos en una entrevista, en un discurso, en una narrativa. El investigador intenta determinar la estructura del texto, por ejemplo, identificar rupturas argumentales o posiciones de significado. El análisis de frecuencias y de concordancia corresponde a un capítulo de lo que se ha denominado estadística léxica, lexicometría y estadística textual, y que básicamente hace un análisis del vocabulario mediante el recuento de palabras. TextStat es un programa de concordancias que fue diseñado para proveer al investigador de una funcionalidad práctica. Los textos pueden ser combinados para formar un corpus y que puede ser almacenado como tal. De allí que sus opciones permiten que el investigador cree este concepto de un corpus como archivo y vaya agregando archivos definidos como locales. Ya veremos esto en pantalla. Esto es, cada uno de los archivos de texto que formarán parte del análisis específicamente podrían ser los textos derivados de entrevistas individuales o grupales. El programa mostrará la frecuencia de las palabras y concordancias a partir de determinados términos o palabras. El investigador puede apreciar cuán a menudo ciertas palabras ocurren o en qué contexto se usan. También se puede usar la combinación de palabras. Procedamos a ilustrar en pantalla el procedimiento primero de abrir un corpus. Vamos a crear un corpus que le vamos a denominar ejemplo. Creamos este corpus, nos acepta, el corpus ha sido creado y ahora podemos proceder a anexarle los archivos de nuestras entrevistas. En mi caso, accederé a un archivo local agregado al corpus, pero el investigador puede ir agregando varios de estos archivos para hacer los análisis. El archivo local que voy a agregar es una entrevista realizada a una alumna de psicología sobre su percepción de la estadística. Es un ejemplo real. Acá el investigador sigue ciertos pasos. Selecciona unidades, palabras, verbos, oraciones, y define umbrales de elección, es decir, las frecuencias más relevantes, las palabras que más frecuentemente se pueden estar produciendo en el texto, por ejemplo.
Glosario, selección de palabras con unidades lingüísticas de mayor frecuencia. Comparación y cruce de variables. Verbos conjugados de mayor frecuencia. Análisis de segmentos repetitivos. Las concordancias. Y eventualmente después el investigador puede proceder, por ejemplo, al escalamiento multidimensional o al análisis de correspondencia. Ya tenemos en pantalla el texto que vamos a analizar. Estos cilindros, en lugar de usar el menú, uno puede ir agregando archivos locales y se van a ir agregando línea por línea las distintas entrevistas. Si acaso uno quiere remover, aquí se quiere agregar, y ahora se quiere agregar algún archivo que esté disponible en la web. Aquí, con este primer procedimiento, vamos a mostrar la frecuencia de las palabras de este texto. Aquí aparece la frecuencia, que aparece cada palabra. Aquí está el listado de palabras. Desde la mayor a la menor frecuencia, en este caso 1. En general se recomienda, por ejemplo, que la frecuencia mínima para realizar los análisis, que se fija acá, aquí se disminuye, aquí se aumenta, sea 3. Uno puede ordenar el resultado por frecuencia o por orden alfabético. Vamos a utilizar solamente en este caso por frecuencia. Aquí es importante ordenar los casos de manera indiferenciada, si son con mayúsculas o minúsculas. Y acá tenemos que la palabra más repetida es que, indudablemente que estos son conectores. Ya la primera palabra, que es bastante interesante, son investigaciones, ver, bueno, computadora, cuándo, estadística, fórmula, psicología. Y así uno difícil había hacer. Y uno va a crear lemas, por ejemplo, había, los puede colocar como, si bien hay distintos tiempos temporales, los puede colocar como un lema en términos de que representan al verbo haber. Por ejemplo, si se hubiera usado la palabra estadística y estadísticas, el lema sería la palabra estadística, pero también incluiría a estadística. Volvamos ahora al corpus y veamos el texto de la entrevista. Para ver el texto de la entrevista, que ha sido almacenado acá como archivo local, uno presiona acá en el texto y aparece el texto completo de la entrevista, que es la que estoy en este momento analizando. La waveform corresponde a la frecuencia. Veamos ahora las concordancias, es decir, la palabra estadística, ¿en qué contexto aparece? Es decir, ¿con qué palabras está rodeada? Se hace una búsqueda de la palabra estadística y aquí nos aparece toda estadística en los primeros años. Pero bueno, después entiende que la estadística tiene que ver con casi todo. La tesis vuelve a los apuntes de estadística. La estadística es 90% comprensión y 10% saber hacer. Lo importante es entender la psicoestadística. Aquí hay un lema. Estadística, psicoestadística. Forman parte de un mismo constructo, de un mismo concepto. Si nosotros nos vamos a la línea, vamos a ver el texto, el párrafo en el que aparece la expresión estadística. Y de acá el investigador hace un análisis de esto para ver la línea argumental con respecto a cómo ve esta entrevistada el papel de la estadística en su proceso de información. Leemos el texto, porque a lo largo de estos años me he dado cuenta que si bien la carrera no es lo que uno se imagina desde el principio, la carrera de psicología, porque vas descubriendo que no todo es color de rosa, que no todo es tan fácil como crees al principio, o no encuentras todas las respuestas.
Es el camino que me sigue dando satisfacciones, que sigo eligiendo, en el que me siento más cómodo y más interesada. Esa es su narrativa, su biografía académica. Tuve estadística en los primeros años, fue una de las materias en las que uno se pregunta, ¿y esto qué tiene que ver? Interesante, ¿no es cierto? Volvamos a la concordancia y veamos en qué contexto aparece la palabra psicoestadística. Es decir, no se analizan las palabras de manera aislada, se las analiza en contexto. Palabras en contextos. El famoso keyword. Nunca fui buena para los números, siempre me costó horrores, pero creo que la estadística es 90% comprensión y 10% saber hacer uso de la calculadora. Se ríe. Lo importante es entender la psicoestadística y después van saliendo solo los numeritos. No me resultó muy difícil rendirla al final. Sí, por ahí que soy muy distraída y me olvidaba la fórmula. Aquí uno va entendiendo, ¿no es cierto?, cuál es el enfoque que se ha utilizado para enseñar la estadística y cómo cognitivamente esta alumna ha ido generándose una representación de la estadística. Aquí podemos ver otro término. Son las citas. En el fondo corresponde, aquí tenemos las concordancias y aquí tenemos la cita de cada una de las palabras. Acá tenemos la frecuencia. Busquemos la palabra psicología, que tiene una frecuencia igual a 4. Vamos a buscar ahora psicología. Aquí vamos y podemos buscar la concordancia y vamos a obtener el párrafo y la línea. Por eso en el análisis cualitativo uno puede hacer análisis línea a línea, la palabra en su contexto, párrafo a párrafo y el documento completo. Si hacemos una lectura de lo que dice la entrevistada, y por el momento para la tesis va a ser sumamente necesaria la estadística, y creo que si en el futuro me dedico a la investigación va a ser fundamental, pero ahora que estoy leyendo mucho en las páginas de psicología, viendo gráficos y otras cosas, me ha servido para comprender. No te digo que me acuerde de todo lo que vi en estadística, mucho me he olvidado, pero creo que hay cosas básicas que quedan, que son útiles, no solo para el desempeño como psicólogo, sino también para ejemplo de leer artículos científicos. Aquí tenemos un caso, y se hicieron otras entrevistas de alumnas de primer año, tercer año, y esta alumna ya en un nivel más terminal, como en los primeros años la estadística aparece totalmente disociada de la psicología y a las alumnas les cuesta entender. Esto lleva a que a lo mejor la formación en estadística no debería ser tan temprana como en primer año, donde el alumno recién se empieza a configurar el concepto de psicología. Este es un tema de investigación, no me voy a referir mayormente a esto porque estoy en el programa. Podemos volver a la frecuencia y uno va buscando las distintas palabras que le puede llamar la atención. Por ejemplo, la palabra saber. Y uno se va a concordancia, busca saber, search, y ahí está. Entonces, si uno hace cita, concordancia, aparecen los textos. Si uno aplica el botón citación, aparece, ¿no es cierto?, el término. Vayamos a cada una de estas líneas, y aquí uno va haciendo, vuelvo a repetir, el análisis línea a línea, párrafo a párrafo, y va identificando la línea argumental, eventualmente va identificando las temáticas que se van configurando a través del texto de la entrevista y los contenidos, ¿no? Y uno va estableciendo relación. Entonces, volvemos a repetir, corpus, a través de agregar el archivo, WordForm nos da la frecuencia, y aquí uno puede establecer, por ejemplo, hagamos un ordenamiento ahora no por frecuencia, sino alfabéticamente. Y acá obviamente tenemos, por ejemplo, la palabra computadora, veamos las concordancias,
y veamos cita. ¿En qué contexto aparece la palabra computadora? ¿Mm? Nos vamos nuevamente, la palabra difícil, podemos buscar la palabra difícil y uno va examinando los términos y se va familiarizando con el texto. Y aquí aparece algo bastante importante. Me resultó muy difícil rendirla al final. Sí, por ahí se busca una explicación, que soy muy distraída, me olvidaba de la fórmula. Es decir, esto representa de que para rendir estadística las fórmulas tienen que ser memorizadas. Un tema que es bastante cuestionable hoy en día, en que hay programas estadísticos como el Stata, como el SPSS, en el cual las fórmulas son caja negra para el analista. Aquí hay que definir el enfoque de la enseñanza de la estadística, si es la estadística per se o es la estadística aplicada. Indudablemente que se tiene que tener un conocimiento que detrás de cada cálculo hay una fórmula específica. Podemos buscar, como digo, los distintos términos. La palabra nunca, por ejemplo. ¿En qué contexto aparece la palabra nunca? Bastante definitiva. Y aquí vamos a la cita. Vamos a recordar, no la va a ocupar nunca. Uno cree que no la va a ocupar nunca. Y se da cuenta que esta representación mental la va a tener que transformar en el tiempo. Y así sucesivamente uno va examinando, por ejemplo, está frente a la palabra nunca, está en el continuo la palabra siempre, está la palabra saber, todo, todas, podría ser considerado lema. Entonces el investigador, a través de estos conceptos tan simples como la frecuencia, morfón, y el concepto de concordancia, va viendo las palabras en contexto. Normalmente las palabras del contexto son mostradas en rojo, es decir, con lo cual hay una especie de alerta que se le hace al investigador de cómo ver el texto. Estos son los procedimientos que usualmente va a usar el investigador. Acá uno cuando está haciendo la búsqueda de palabras, puede buscar palabras completas, independientemente si están escritas en mayúsculas o minúsculas, y uno puede fijar el contexto de la palabra. Por ejemplo, acá se ha fijado 40 a la izquierda y 40 a la derecha. Disminuyamos. Coloquemos 10 y coloquemos 10. Y refresh. Aquí la palabra, si se fijan, la palabra nunca está rodeada por un menor número de términos. Uno puede aumentar a 20 y va a aumentar la cantidad de palabras que nos van a permitir, a través del concepto de concordancia, entender la palabra en la línea. Obviamente que si el programa fija 40, tiene algún sentido, porque permite identificar mejor la significación que está aportando la palabra. Una vez realizado este proceso básico de frecuencia, de concordancia, de citas, uno puede proceder a exportar. Y esto es tremendamente importante. Por ejemplo, uno puede exportar la lista de concordancias a Word. Es decir, la palabra en la línea, la palabra en la estructura de construcción del argumento. Hagamos el proceso.
Vamos a exportar y veamos el resultado de lo que va a aparecer. ¿Se lo logró? Claro, aquí está el resultado. Claro que acá exportamos la palabra nunca, porque fue la palabra que buscamos. La palabra nunca, que fue la palabra que buscamos. La palabra nunca, que fue la que buscamos. Pero exportamos la palabra un poquito más completa, psicología o estadística, que es la que estamos investigando. Vamos a hacer la búsqueda, vamos a exportar a Word. Y aquí está la palabra estadística, la palabra estadística. Entonces el investigador va a ir analizando línea por línea el sentido de la palabra en su contexto. Posteriormente analizará el sentido de la palabra en el párrafo y finalmente el sentido en el documento total, y a través de este proceso va a ir identificando los grandes temas presentes en la entrevista, ya sea individual o producto de un grupo focal o grupo de discusión. Exportemos ahora la frecuencia de palabra a Excel, para que veamos cómo aparecen los resultados en Excel. Y aquí está el resultado, está el listado de las palabras. Pueden ver TextStat versión 2.8 de Matías Hani. Aquí ustedes pueden bajar gratuitamente el programa. Aquí aparece que la palabra estadística aparece repetida 4 veces, la palabra fórmulas 4 veces, la palabra investigación, aquí podemos agrandar un poquito, computadoras 4 veces. Los conectores son los que siempre aparecen con mayor frecuencia de palabras. En orden alfabético, porque fue como hicimos la tabla de la ordenación de las palabras alfabéticamente y no por frecuencia. Las podemos exportar ahora si queremos por frecuencia, y es lo que voy a hacer ahora. Entonces me voy a WordFont y la voy a hacer por frecuencia, y ahora la voy a exportar a Excel para ver cómo aparece. Y aquí debiera aparecer en un momento. Dame un momento. Borró el archivo anterior, ese era mi error en este momento. Y aquí nos presenta que la palabra aquí es la más repetida, si se fijan, en general son los conectores. Este es un conector bastante importante, porque asocia dos términos, algo con algo. Por lo tanto, hay que investigar en el procedimiento línea por línea qué significado está aportando esta palabra, porque qué término está uniendo o desuniendo. Esto es bastante importante. La creencia del sujeto sobre un determinado objeto, una determinada interacción o una determinada realidad. La palabra bueno, un calificativo, también es importante seguirle la pista. La palabra computadora, psicología, palabra nunca y siempre son importantes de ser analizadas. La palabra toda, que se entiende por cosas. Vamos a ver qué se entiende por cosas. Busquemos cosas. Este genérico bastante usual en el lenguaje. Creo que sería muy bueno que nos enseñen con cosas más concretas. La palabra cosa está reemplazando ejemplos, problemas, situaciones. Y aquí, viendo gráficos y otras cosas, es un genérico que despacha bastante desde el punto de vista, bastante deductivo por lo demás. Hay cosas básicas que quedan, que son útiles. Sería interesante explorar qué cosas básicas son las que quedan y que son útiles. Bien, este es el programa TextStat, altamente recomendable.
Para un investigador que realiza análisis cualitativo, aquí va a tener la identificación de las palabras más frecuentes presentes en el texto. Y más importantemente para el análisis de línea por línea, el concepto de concordancia, que es la palabra en contexto. También es importante el concepto acá de exportar la lista de frecuencia para identificar los lemas, para hacer análisis de concordancia y a partir del análisis de concordancia ir identificando temas y subtemas presentes en el texto de la entrevista. Yo lo he usado bastante y he hecho algunas publicaciones basándome en este tipo de análisis. Posteriormente uno, ya teniendo las tablas de frecuencia, y si tiene varias entrevistas y por lo tanto tiene varios actores, uno puede ir viendo la frecuencia de la presencia de determinadas palabras con respecto a distintos actores y construir una tabla de contingencia, donde en las filas van a ir las palabras y en las columnas van a ir los sujetos que usan las palabras. Entonces iremos viendo qué sujetos usan más o menos palabras en una investigación. Y esto, la tabla de contingencia, nos va a llevar directamente a una técnica de análisis multivariante, como el análisis de correspondencia. Así que, a partir de este proceso básico que he tratado de explicar, uno puede seguir posteriormente en todo el ámbito de lo que se denomina